Mi hijo me lanzó café hirviendo encima, gritándome: «Eres demasiado viejo para responderme», y se rió esperando ver mi impotencia. Pero yo sereno me limpié el rostro, metí la mano en el bolsillo y saqué algo que lo hizo gritar de terror. Jamás imaginó ese giro inesperado. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La cifra de $50.000 me golpeó como bofetada. Luego Lester se corrigió $500.000, medio millón para su nuevo plan. «Papá, necesito 500.000. Es una inversión en el futuro». Su tono tenía esa arrogancia de siempre, mientras caminaba por mi sala, los zapatos de marca repiqueteando contra el piso de madera. Martha y yo lo habíamos barnizado 20 años atrás. Yo seguía sentado en mi sillón de cuero junto a la chimenea, con la biografía de Churchill aún abierta sobre mis piernas. A mis 72 años había aprendido a medir las respuestas. «Hijo, no tengo ese dinero en efectivo». Lester se detuvo en seco, el rostro alargado, retorciéndose de frustración. Pasó los dedos por su cabello ralo, herencia mía, aunque nunca lo admitiría. «¿Cómo que no lo tienes? Vendiste tu negocio inmobiliario por millones», le respondí. «Ese dinero está invertido, diversificado, no guardado en una cuenta esperando tu próxima gran idea». Mantuve la voz firme observando cómo su enojo se acumulaba como nubes de tormenta. Entonces liquida algo. «Esta aplicación va a revolucionar el reparto de comida, rutas optimizadas con inteligencia artificial, pedidos anticipados». Sus manos se movían frenéticas dibujando capturas invisibles en el aire. «Ya tengo inversionistas listos, pero necesito capital inicial para mostrar compromiso». El fuego chisporroteaba entre nosotros, proyectando sombras danzantes que me recordaban otras noches de invierno cuando aquí había calor en vez de tensión. «Lester, tu historial con inversiones...» «No», me señaló con la agresividad de un hombre acorralado. «No me eches en cara mis errores. Esto es distinto. Es mi oportunidad de por fin triunfar. Por fin papá romperla. Como si su vida acomodada en las afueras con Victoria fuera una miseria. Como si no contaran las escuelas privadas, que yo pagué los autos, que le ayudé a comprar todo porque su tercer negocio había fracasado. Entiendo tu entusiasmo, pero no puedo arriesgarme. Entonces, vende esta casa vieja, ya es demasiado grande para ti». Las palabras salieron afiladas, calculadas. Llevaba tiempo preparando esa propuesta. «Te mueves aquí como un fantasma. Consíguete un departamento moderno, quizá en una residencia para mayores con actividades». La habitación quedó en silencio salvo por el crujir de la leña. Sentí la mandíbula tensarse, las manos aferradas al cuero del libro. «Esta casa es mi hogar. Aquí viví con tu madre. Mamá murió hace 5 años, papá». 5 años. Su voz se elevó rebotando en el techo alto. «No puedes seguir viviendo en un santuario. Sé práctico. El mercado inmobiliario está en auge. Podrías sacar 1 millón fácilmente, quizá más. 1 millón fácil». Como si la cocina donde Martha le enseñó a hacer hot cakes fuera solo metros cuadrados. Como si el jardín donde jugábamos béisbol no tuviera más valor que el avalúo. «No voy a vender mi casa, Lester». Vi cómo su rostro cambiaba, la decepción transformándose en algo más oscuro. «Eres demasiado viejo y terco para entender los negocios modernos. Mientras te aferras a tus recuerdos, las oportunidades reales pasan de largo». Tomó su abrigo del sofá con movimientos bruscos, conteniendo mal la furia. «Victoria tenía razón. Te has vuelto imposible». La puerta principal se cerró de un portazo que hizo vibrar los marcos de las fotos sobre la repisa. Por la ventana observé cómo las luces de su BMW iluminaban el camino cubierto de nieve antes de perderse en la noche de enero. Quedé escuchando el crujido de la casa a mi alrededor. El calor de la chimenea no lograba disipar el frío de sus palabras. El reloj sobre la repisa marcaba las 8:30, sellando el final de lo que esperaba fuera una visita agradable de padre e hijo. En vez de eso, confirmé lo que llevaba meses evitando: la frialdad calculadora de un hombre que veía a su propio padre como un obstáculo para sus ambiciones. El libro resbaló de mi regazo mientras me recostaba, sintiendo de golpe mis 72 años. El vaso vacío de whisky seguía en la mesa lateral con restos ámbar atrapando la luz de las brasas. Mis piernas pesaban al incorporarme del sillón,
Las articulaciones protestaban. La casa se sentía más grande tras la partida de Lester, con rincones convertidos en sombras que no existían una hora antes. Me dirigí a la biblioteca, encendí la lámpara de bronce que Martha me regaló en nuestro 20º aniversario. La luz amarillenta bañaba los estantes de roble repletos de primeras ediciones y fotos familiares. Ese cuarto siempre había sido mi refugio, el lugar de decisiones importantes, donde planeé negocios y reflexioné sobre la vida. El álbum descansaba en su sitio habitual, grueso de recuerdos y encuadernado en cuero gastado por los años. Lo bajé con cuidado, sintiendo su peso familiar, y me acomodé en la butaca color burdeos junto a la ventana. La primera página mostraba a Lester con 3 años, sonriente y chimuelo, dando sus primeros pasos tambaleantes en esa misma biblioteca. La letra de Martha en tinta blanca decía 15 de marzo de 1993, nuestro niño camina. Casi podía oír su risa feliz resonando en el cuarto. Pasé la hoja despacio con respeto. Ahí estaba Lester a los 5 sobre su primera bicicleta, tan empeñado en andar sin rueditas, pasando de las lágrimas de frustración a los gritos de alegría cuando por fin logró el equilibrio. «Papá, quiero ser como tú». El recuerdo de su voz clara y llena de admiración parecía susurrar desde la fotografía. Mis dedos recorrieron el borde de otra imagen, nuestro viaje de pesca al lago de Chapala, cuando tenía 12. Ese día atrapó su primer róbalo, lo levantó con orgullo mientras yo sonreía detrás de él. Pasamos horas en esa lancha platicando de todo y de nada. Esa charla sencilla que fluye entre padre e hijo cuando el mundo parece en equilibrio. El vaso de whisky que me había servido seguía intacto en la mesa auxiliar mientras continuaba hojeando las páginas. Graduación de secundaria. Lester con toga y birrete como segundo mejor de su clase. Luego, la carta de aceptación a la universidad celebrada en Romanos, su restaurante favorito en aquel tiempo. Más tarde, su primer empleo con la mirada llena de orgullo al llamarme para darme la noticia. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento aquel muchacho entusiasta que quería ser como su padre se transformó en el hombre que esa noche me vio solo como una fuente de dinero? Cerca del final encontré las fotos de la boda. Lester elegante, con su esmoquín negro Victoria, resplandeciente en seda blanca. Ya entonces percibí algo calculador en su sonrisa, aunque lo atribuí a nervios previos a la ceremonia. Durante la recepción, Martha me susurró: «Le hará bien, Elden lo ayudará a enfocarse». Enfocarse. Sí, Victoria logró que se enfocara. Pero en el dinero, en las apariencias y en lo que la herencia podría darles. Las páginas se hicieron más pesadas al llegar a los años recientes. Menos fotografías, visitas breves, conversaciones cada vez más centradas en mercados financieros y oportunidades de inversión que en recuerdos familiares. ¿En qué momento dejé de ser papá para convertirme en el banco de papá? Cerré el álbum con suavidad sin poder devolverlo al estante. Lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos momentos atrapados en papel de tanto cariño y esperanza que parecían haberse desvanecido entre los sueños de infancia y la realidad adulta. El reloj dio las 10:30. El péndulo de bronce brillaba con la luz de la lámpara. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el jardín donde Martha y yo habíamos sembrado rosas y soñado con ver jugar a los nietos. ¿En qué fallé? Cuando mi hijo se volvió un extraño que veía mi hogar solo como un activo para vender, llené mi vaso con 2 dedos de Macallan. El líquido ámbar brillaba como oro líquido. El whisky ardió apenas al bajar, dándome calor mientras me rodeaban los fantasmas de tiempos mejores. Me preguntaba si aún quedaba dentro de ese hombre que salió por mi puerta el muchacho que crié con tanto amor. La luz de la mañana entró por las ventanas de la cocina, dibujando sombras largas sobre el piso de madera, mientras medía el café con precisión de químico. Ese ritual de moler y preparar se había vuelto mi ancla después de que el sueño por fin me venciera pasada la madrugada. La cafetera resopló mientras miraba por la ventana cómo los cardenales picoteaban las semillas que había dejado el día anterior. La fuente para pájaros que Martha colocó con tanto cuidado parecía una postal invernal desde nuestro rincón de desayunos. El vapor se elevaba de mi taza mientras me sentaba en la mesa
el mismo lugar donde había comido miles de veces, leído periódicos y tomado decisiones cruciales. Aquella mañana, sin embargo, tenía otro aire, esa claridad que llega tras una noche de desvelo y pensamientos dolorosos. ¿Cuándo cambió Lester? La pregunta daba vueltas como mosca insistente exigiendo respuesta. La boda. Ahí empezó todo. Ahora lo veía con la frialdad que da la distancia y la decepción. Desde los primeros meses tras la luna de miel, la influencia de Victoria comenzó a moldear sus prioridades como el agua desgasta la piedra. Al inicio fueron detalles, cenas dominicales canceladas por compromisos, llamadas más cortas y sin ganas. Papá, no entiendes el mundo moderno. Sus palabras de la última Navidad aún resonaban en mi mente. Victoria había sonreído complacida cuando él lo dijo, sus uñas impecables descansando con posesión sobre su brazo. Caminé hasta el viejo escritorio de roble que Marta heredó de su abuela, abrí el cajón inferior y saqué la caja con las cartas de Lester en la universidad, atadas con la cinta azul que Marta siempre usaba para ordenar todo. Su letra entonces era cuidadosa, llena de ilusión. Querido papá, gracias por el cheque de la colegiatura. Sé que te sacrificas por mi educación y prometo hacerte sentir orgulloso. No puedo esperar para trabajar a tu lado en el negocio algún día. Trabajar a mi lado. ¿Cuándo murió ese sueño? ¿Cuándo la idea de ser compañeros se convirtió en reemplazo y luego en desprecio? No fue de golpe. Fue una erosión lenta del respeto y el afecto, cultivada con astucia por una mujer que veía en mi patrimonio su seguro futuro. Sus quejas de que me metía demasiado en su matrimonio. Sus sugerencias de que estaba demasiado presente en las decisiones de Lester. Su campaña suave pero constante para pintarme como un obstáculo y no como un apoyo. El café en mi taza se había enfriado, pero apenas lo noté. Las piezas del rompecabezas que me negaba a ver por fin encajaban. Las llamadas que ya solo llegaban cuando necesitaban dinero. Las visitas de cumpleaños que se sentían más compromiso que cariño. Esa mirada calculadora de Lester al verme como si me estuviera tasando y no saludando a su padre. Cuando el dinero se volvió más importante que el amor. El reloj de cocina marcaba casi las 9. En algún lugar de la ciudad, Lester y Victoria probablemente tramaban su siguiente jugada, ideando cómo convencer al viejo terco de liquidar sus bienes. Debería dolerme más, pero en su lugar sentí algo inesperado en el pecho, una determinación fría, dura, que no experimentaba desde mis primeros años en bienes raíces, cuando rivales me subestimaban por mi sonrisa tranquila. Construí un patrimonio con paciencia y estrategia. Aguanté a desarrolladores más ostentosos y sobreviví a crisis que acabaron con hombres mucho más jóvenes. Tal vez era momento de recordarle a mi hijo que su padre no se hizo rico por ingenuo. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. En la pantalla aparecía el número de Lester. Por un instante pensé dejar que entrara al buzón, pero contesté al cuarto tono. «Hola, hijo. Papá». Su voz no tenía la furia de anoche, sino ese encanto ensayado que había perfeccionado en los últimos años. «Quiero disculparme por mi comportamiento de ayer. Victoria y yo queremos invitarte a cenar esta noche. Bella Vista, tu lugar favorito. Necesitamos hablar». 7 días de silencio se extendieron desde aquella fría noche de enero hasta el momento en que sonó de nuevo mi teléfono. Pasé la semana siguiendo mis rutinas, el café de la mañana, en la cocina la lectura tranquila, por las tardes en mis costumbres de siempre. Mi mente trabajaba como la de un ajedrecista que estudia la estrategia de su rival. La llamada llegó mientras lavaba los trastes de la cena. Ese ritual sencillo de agua tibia y jabón me daba calma después de otra comida en soledad. El nombre de Lester apareció en la pantalla y dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Hola, hijo». «Papá». Su voz ya no traía la ira de la semana pasada, sino un tono calculado. «He estado pensando en nuestra conversación. Victoria y yo queremos invitarte a cenar mañana. Bella Vista, tu lugar favorito. Necesitamos hablar». Bella Vista recordaba que ahí Marta y yo celebrábamos siempre nuestro aniversario. El gesto sonaba más planeado que afectuoso, como todo en esa llamada. ¿Sobre qué exactamente? Manteniendo un tono neutral profesional, el mismo que usaba en negociaciones inmobiliarias difíciles. «Sobre tu futuro, papá. Me preocupa de verdad
que vivas solo en esa casa tan grande. Queremos platicar de unas opciones que podrían hacer tu vida más fácil. Opciones, esa palabra cuidadosa, llena de implicaciones que aún no se atrevía a decir. Está bien, Lester, a las 7. Perfecto. Yo hago la reservación. Al colgar, me quedé en la cocina, el inalámbrico en la mano, mirando mi reflejo en la ventana oscura. 7 días me habían dado tiempo para pensar, planear y preparar todo. Tal vez había llegado la hora de que mi hijo entendiera que su padre no había construido riqueza por ingenuo. Esa noche escogí mi ropa con el mismo cuidado con que me vestía para reuniones de negocios decisivas. El traje azul marino que Martha me había ayudado a elegir 3 navidades atrás. Ella decía que hacía ver mis ojos más jóvenes. Una corbata color vino que transmitía prosperidad sin ostentación. En el espejo no vi al viejo indefenso que Lester esperaba, sino al empresario que había sabido adelantarse a rivales más astutos que su propio hijo. Del escritorio de roble en mi despacho, saqué el sobre manila que había colocado ahí después de mis reflexiones matutinas. Dentro estaban los documentos preparados por mi abogada, además de algo más, algo que recordaría a todos cuánto podían perder si me subestimaban. El taxi llegó puntual a las 6:30. Mientras la silueta de Chicago crecía por la ventanilla, sentí en el bolsillo interno del saco el peso familiar de papeles importantes. El día siguiente traería reconciliación o consecuencias. De cualquier modo, mi hijo estaba por aprender que algunos padres aún tienen colmillos. La luz cálida de Bella Vista y el jazz suave no podían ocultar la tensión en la mesa 7. Lester se levantó al verme con una sonrisa demasiado amplia, demasiado ensayada. Victoria se quedó sentada, su maquillaje perfecto, reflejando la vela mientras levantaba la mano como si saludara para un video en sus redes. «Papá, te ves estupendo». El abrazo de Lester se sintió falso, más actuación para los comensales que gesto sincero. Me senté en la silla que habían dejado para mí, notando que daba a la pared mientras ellos dominaban la vista de la entrada y las ventanas. Incluso la forma de sentarnos parecía calculada. «¿Cómo estás, Victoria?», asentí hacia mi nuera, cuyo celular descansaba bien visible junto a su vaso de agua, pantalla arriba y lista. «Ay, Elden, qué bueno que aceptaste venir». Su voz tenía ese dulzor pegajoso que usaba en conversaciones difíciles. «Hemos estado muy preocupados por ti». «Preocupados». Otra vez esa palabra, el mismo lenguaje medido que Lester había usado por teléfono. Evidentemente habían ensayado el diálogo, quizá hasta repartido los papeles. El mesero tomó nuestra orden de bebidas, vino para ellos, agua para mí. Aprendí hace mucho que en negociaciones importantes se necesita mente clara. Al retirarse, Lester se inclinó hacia adelante con lo que él seguramente pensaba era preocupación filial. «Papá, Victoria y yo hemos hablado de tu situación viviendo solo en esa casa. Si pasa algo, no tienes familia cerca. No ha pasado nada, hijo». Manteniendo la calma, aunque mis dedos tocaban el borde del sobre bajo la tela del saco. «Estoy perfectamente capaz». De verdad, interrumpió Victoria con una risa que sonó como vidrio rompiéndose. «En serio, Elden, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una evaluación médica completa? Tienes 72 años. 72. Lo dijo como si fuera una sentencia. Su teléfono se inclinaba apenas como si buscara grabar nuestra conversación. Lester sacó de debajo de la mesa un portafolio de piel que no había notado. Los clics metálicos al abrirlo sonaron como disparos en el espacio íntimo del restaurante. Encontramos una solución. Colocó un fajo de papeles frente a mí, con el ademán de un mago mostrando su truco final. Sunset Haven es un lugar hermoso. Habitaciones privadas, médicos de planta, programas de actividades. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sunset Haven, un asilo. Levanté el primer documento con manos firmes, a pesar del terremoto en mi pecho. «Ya adelantamos casi todo el papeleo», añadió Victoria. «El proceso suele tardar semanas, pero nosotros lo aceleramos. Podrías mudarte este viernes. Viernes, 3 días más». Leí los formularios con la misma atención que había dedicado a contratos millonarios. Evaluaciones médicas. Autorizaciones financieras. Cambios en el testamento vital.
Mi firma requerida en decenas de espacios, pero las de ellos ya estaban en cada hoja donde hacía falta consentimiento familiar. Han estado muy ocupados, ya veo. Mi voz sonaba hueca incluso para mí. Queremos lo mejor para ti, papá. El tono de Lester era el de un padre paciente explicando algo sencillo a un niño lento. La casa es demasiada carga. El dinero de venderla garantizará que tengas cuidados excelentes por el resto de tu vida. El resto de mi vida. Qué minuciosos habían sido en su plan. Mi casa vendida, mi independencia borrada, mi patrimonio administrado por unos familiares cariñosos que fingían tanta preocupación por mi bienestar. No voy a ir a ningún lado, dije en voz baja dejando los papeles boca abajo sobre el mantel blanco. La risa de Victoria sonó como campanas en plena tormenta. Ay, Elden, no seas terco. Todo ya está arreglado. No permitiré que controlen mi vida. Las palabras salieron con más fuerza de la que pensaba, provocando que varias cabezas voltearan en las mesas cercanas. El rostro de Lester se ensombreció, su fachada calculada se resquebrajaba como hielo bajo presión. ¿Controlar tu vida? Se inclinó hacia mí con agresividad alzando la voz. Mírate. Apenas puedes sostener una plática sin confundirte ni ponerte a la defensiva. No estoy confundido de nada, hijo. Empujé los documentos del asilo hacia él con una calma deliberada. Entiendo perfectamente lo que intentan hacer. El celular de Victoria se levantó un poco, apuntando hacia nosotros como si quisiera capturar evidencia de mi supuesta inestabilidad. Sus labios se curvaron con anticipación, igual que un gato mirando a un ratón a punto de caer en la trampa. La taza de café de Lester, medio llena junto a su plato de pan, todavía soltaba a vapor. Sus dedos apretaban la asa con fuerza blanca. ¿Quieres pruebas de que no puedes cuidarte solo? Su voz tenía un filo peligroso, algo salvaje y desesperado que convirtió a mi hijo en un desconocido. Muy bien, aquí tienes tu prueba. La taza se alzó en cámara lenta, el brazo de Lester levantándose con teatralidad. El líquido caliente voló por el aire tibio del restaurante, atrapando la luz de las velas como un arco marrón antes de estrellarse en mi rostro y pecho. El calor golpeó primero no hiriente, pero sí suficiente para hacerme estremecer. El café resbaló por mi mejilla, empapando mi corbata color vino y mi saco azul marino. Las gotas quedaron esparcidas en el mantel blanco como pruebas en una escena criminal. Miren, le acabo de aventar café y está tan viejo y débil que ni siquiera reacciona. Lester azotó la taza vacía contra el platillo con tanta fuerza que lo cuarteó. Solo se sienta ahí como un niño indefenso. La risa emocionada de Victoria cortó el silencio horrorizado del lugar. Exacto, ni siquiera puede defenderse solo. Justo de eso hablamos, de su deterioro. Alrededor todas las conversaciones se habían detenido. Los meseros quedaron inmóviles con las charolas en alto. Una mujer en la mesa de al lado se tapó la boca mientras su acompañante dudaba entre llamar a seguridad o grabar la escena. Yo tomé la servilleta con movimientos mecánicos robóticos. El lino absorbió el café de mi mejilla mientras mi mente procesaba lo ocurrido. Mi propio hijo, a quien enseñé a andar en bicicleta, cuya universidad pagué, cuyos fracasos perdoné una y otra vez, acababa de humillarme en público para probar que yo era inútil. Las manchas oscuras se extendían por mi camisa como flores negras que brotaban rápido. El aroma amargo del café se mezclaba con el perfume de Victoria y el ajo del restaurante. Mis manos se movieron con precisión calculada, doblando la servilleta manchada en un cuadrado perfecto antes de colocarla al lado de mi vaso intacto de agua. Lester se recostó en su silla con una satisfacción cruel, respirando fuerte por la rabia y la adrenalina. Ahí está, ya todos ven lo que enfrentamos un anciano que no puede ni protegerse de un accidente. Victoria asintió con entusiasmo, ahora grabando abiertamente con su celular. Esto servirá de prueba para la evaluación médica, evidencia clara de su incapacidad. El maitre se acercó con pasos cautelosos, su porte profesional intacto pese a la tensión en sus ojos. «Señor, ¿está todo bien? ¿Quiere que llamemos a alguien?» «Todo está bien», respondí tranquilo, mi voz sonando firme en el restaurante, convertido en silencio absoluto. Solo una discusión familiar que se calentó. Metí la mano en el bolsillo interno de mi saco
sintiendo los bordes nítidos de los documentos que representaban 7 décadas de planeación cuidadosa y estrategia. Mis dedos se cerraron en torno a esos papeles que recordarían a todos, en especial a mi hijo y a su esposa calculadora, que algunos padres aún tenían colmillos afilados. La servilleta quedó doblada en un cuadrado perfecto bajo mis manos, cada pliegue exacto. Las manchas de café oscurecían mi camisa como medallas de la crueldad de mi hijo, pero mis movimientos seguían firmes al dejar el lino junto al vaso. Me levanté despacio sintiendo el peso de mis 72 años y las miradas de todos los clientes en bella vista. Lester se recostaba satisfecho mientras Victoria sujetaba el teléfono como un arma lista para registrar mi inevitable derrumbe. En cambio, metí la mano en mi saco. El cheque apareció limpio y nítido, su superficie blanca, brillando bajo la cálida luz del restaurante. $1.000.000 escritos con mi letra precisa, fechado 3 días antes. Páguese a la orden de Lester Dean, el nombre completo de mi hijo en tinta azul que había secado con esperanza. Este cheque de $1 millón era para tu nuevo negocio. Mi voz se escuchó clara en el comedor silencioso. Lo había preparado después de nuestra primera plática, antes de entender en lo que te habías convertido. La soberbia de Lester se evaporó como vapor de café. Sus ojos se clavaron en el papel con la intensidad de un náufrago viendo tierra. «Papá, ¿qué estás? Ahora veo que no lo mereces». El primer desgarro sonó limpio, cortando el cheque a lo largo justo por la cifra millonaria. «Le aventaste café a tu propio padre para demostrar que era débil». «No, ¿qué estás haciendo?» Lester se lanzó hacia adelante. La silla rechinando contra la madera, sus manos estiradas, sin lograr alcanzarme mientras yo sostenía las 2 mitades fuera de su alcance. El celular de Victoria cayó al piso, su instinto de redes superado por el horror de ver desaparecer una fortuna. «Elden, basta. Podemos hablarlo, arreglar todo». El segundo desgarro fue cruzado, creando 4 pedazos perfectos que cayeron como hojas de otoño sobre el mantel blanco. Cada fragmento contenía una parte de la cifra astronómica que habría resuelto todos sus problemas financieros, financiado los sueños de Lester y asegurado su vida cómoda. Demasiado tarde. Tú elegiste tu camino cuando decidiste que yo era solo un obstáculo para tu herencia. Esparcí los pedazos sobre la mesa, formando un mosaico de oportunidad destruida. Querías meterme en un asilo y vender mi casa. Me humillaste en público para demostrar que no podía defenderme. Las manos de Lester se lanzaban desesperadas sobre los pedazos del cheque como un niño intentando recomponer un juguete roto. Podemos pegarlo con cinta. Los bancos aceptan cheques reconstruidos con la documentación correcta. Los bancos no aceptan cheques que nunca existieron. Me limpié la última gota de café de la mejilla con calma y dignidad. Adiós, hijo. El maître se hizo a un lado mientras yo me dirigía a la salida. Mis pasos eran firmes pese a las revelaciones de la velada. Detrás de mí escuché el susurro agudo de Victoria y las cuentas apresuradas de Lester, ya maquinando su siguiente jugada en una guerra que habían empezado pero que no podían ganar. El aire nocturno de Chicago me golpeó limpio en el rostro cuando crucé la acera, dejando atrás no solo un restaurante, sino una relación que había muerto en el instante en que mi hijo eligió la avaricia sobre el amor. En el bolsillo de mi saco, los documentos reales seguían guardados con seguridad, papeles que garantizarían que la lección de esa noche era apenas el comienzo de su aprendizaje. Algunos padres crían con ternura, otros deben enseñar con dureza lo que significan el respeto, la dignidad y las consecuencias de traicionar la confianza familiar. La verdadera educación de mi hijo apenas iniciaba. Marzo llegó con promesa de primavera, aunque los fríos de invierno seguían colándose en las mañanas de Chicago. 3 semanas habían pasado desde el incidente en el restaurante, 3 semanas de calma aparente que sentía como el silencio previo a la tormenta que sabía inevitable. Me encontraba en mi ritual de café matutino cuando sonó el timbre. Por la mirilla vi a la señora Henderson, vecina de 2 casas más abajo, sujetando su correspondencia con la actitud de quien trae noticias. «Buenos días, Eldon». Su sonrisa traía esa mezcla incómoda de preocupación y curiosidad que delata chisme de barrio. «Espero no molestarte, pero he escuchado cosas inquietantes». La cafetera burbujeaba detrás de mí
mientras la invité al recibidor cuidando de mantener la charla lejos de mis espacios íntimos. ¿Qué tipo de cosas, Dorothy, pues? Varios comentan que podrías tener problemas de salud. Tal vez, de memoria, cambió de pie visiblemente incómoda con su papel de mensajera. La gente anda preocupada de que vivas solo. Problemas de memoria. Así que había empezado. Agradezco la preocupación, pero me siento excelente. Mi mente está tan aguda como siempre. Su alivio fue evidente aunque pasajero. ¡Ay, qué bueno! Aunque debo preguntar, ¿estás tomando tus medicinas? Dicen que olvidaste algunas recetas. Medicamentos que jamás me habían recetado para males que nunca tuve. La campaña era más sofisticada de lo que esperaba. Después de que la señora Henderson se fue, el teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Eldon habla a Frank Morrison de la Asociación de Bienes Raíces. Su voz mezclaba preocupación profesional con auténtica amistad. Escucha, ayer me llamó tu hijo. Dijo que estabas teniendo problemas para manejar tus finanzas. Preguntó si conocía a algún asesor de cuidado para adultos mayores. Frank y yo habíamos trabajado juntos 20 años. ¿Lester te contactó directamente? Sí, sonaba genuinamente preocupado. Comentó que olvidabas pagar cuentas, que te confundías con los estados bancarios. Yo le dije que siempre fuiste muy lúcido, pero su tono... Bueno, la gente cambia con la edad, no tiene nada de malo aceptar ayuda. 3 llamadas más siguieron el mismo patrón. Distintos amigos, las mismas inquietudes, todas nacidas de conversaciones con Lester. Cada persona había recibido la misma historia, que mi capacidad se deterioraba, que ya no podía con las tareas básicas. Para la tarde entendí la magnitud de su estrategia. Era un plan sistemático, coordinado para crear un rastro de preocupación comunitaria que respaldara una acción legal. Abrí mi computadora portátil, algo que contradecía su versión de mi supuesta incompetencia tecnológica, y busqué las cuentas de redes sociales de Victoria. Lo que hallé era una obra maestra de manipulación. Publicaciones en Facebook sobre los retos familiares y decisiones difíciles con padres mayores. Historias en Instagram pidiendo consejos sobre qué hacer cuando los ancianos se niegan a aceptar ayuda. Todo cuidadosamente diseñado para pintarla como una nuera devota, luchando contra un anciano terco que no reconocía sus limitaciones. La sección de comentarios revelaba la verdadera astucia de su jugada. Decenas de respuestas de amigos y desconocidos, compartiendo experiencias similares, mostrando compasión y reforzando el relato de que yo era un viejo típico en negación de su deterioro. Qué triste cuando ya no se dan cuenta de su condición. ¿Has considerado un proceso de tutela legal? A veces es la única manera de protegerlos. Mi madre fue igual. Estás haciendo lo correcto al intervenir. Cada comentario se sumaba al anterior, levantando un monumento digital a mi supuesta incompetencia. Victoria había tercerizado mi asesinato de reputación, convirtiendo las redes en un arma de destrucción familiar. Fui tomando capturas de pantalla metódicamente, armando mi propio expediente, mientras el teléfono no dejaba de sonar con llamadas de conocidos preocupados. Cada llamada repetía el mismo libreto de Lester. Problemas de memoria, confusión financiera, inseguridad, inquietud familiar. Para la noche ya tenía 17 contactos documentados, 6 publicaciones en redes y un panorama claro de su estrategia. Estaban fabricando un caso de incapacidad, buscando apoyo comunitario para justificar exactamente el internamiento en el asilo que habían planteado en Bella Vista. Pero habían cometido un error fatal, creyeron que yo era el viejo indefenso que querían retratar, incapaz de detectar la manipulación sofisticada o de armar una defensa. Marqué el número de mi abogada mientras organizaba los archivos de evidencia. Algunas batallas se libran con armas, otras con estrategia, pruebas y documentos. Y las oficinas de Peterson Klein & Associates, en el piso 15 de un edificio en el centro de Chicago, con su sala de conferencias de caoba, mirando el gris del lago Michigan, serían el campo perfecto. Extendí mi evidencia sobre la mesa pulida, mientras mi abogada Sarah Peterson revisaba cada pieza con precisión profesional. Las leyes sobre abuso a personas mayores son muy claras, Eldon. Ajustó sus lentes mientras observaba las capturas de las redes de Victoria. Difamación, hostigamiento, intento de explotación financiera. Han creado ellos mismos un caso muy fuerte en su contra. La ironía no se me escapaba. Mientras Lester y Victoria urdían mi caída legal,
Eran ellos mismos quienes iban dejando huellas de sus delitos, pero aún no terminaban. Aquella tarde recibí una llamada del Departamento de Seguridad de Citizens Bank. Señor Dean, esto es sobre la visita de su hijo ayer. Aseguró que usted padecía demencia e intentó acceder a sus cuentas como supuesto cuidador. Lester había pasado del chisme a la acción directa probando si su narrativa pública podía burlar los protocolos de seguridad bancaria. El intento falló. Mis cuentas seguían protegidas por capas de seguridad que había establecido hacía décadas, pero el movimiento mostraba la escalada de su campaña. 2 días después, una trabajadora social llamó a mi puerta. Señor Dean, soy Jennifer Walsh, de Chicago. Era más joven que Victoria, vestida con formalidad, portaba una tablet y esa actitud de quien está acostumbrada a visitas domiciliarias difíciles. La invité a entrar entendiendo que este era otro frente en la guerra de mi hijo. Los reportes sugieren posible deterioro cognitivo, problemas para manejar medicamentos y preocupaciones familiares por su seguridad viviendo solo. Su tono era neutro clínico. Estoy aquí para realizar una evaluación de bienestar. Durante 2 horas me puso a prueba. Memoria, resolución de problemas, manejo financiero, conocimiento de medicinas, seguridad en el hogar. Respondí con la misma capacidad del hombre que había dirigido múltiples empresas y controlado complejos portafolios inmobiliarios por 40 años. El señor Dean demuestra excelente función cognitiva, mantiene su casa en orden y entiende claramente sus asuntos financieros. Escribió en su tablet sin evidencias de las preocupaciones reportadas. La revisión médica vino después organizada por Lester a través de su abogado, pero llevada a cabo por mi doctor de 15 años, el doctor Martínez, que me acompañó en una neumonía en el cáncer de Marta, y en los cambios propios de la edad no dejó dudas. Físicamente robusto a los 72, cognitivamente agudo sin señales de demencia ni problemas de medicación. El paciente demuestra plena capacidad para vivir de manera independiente y tomar decisiones financieras. Cada evaluación profesional reforzaba mi posición y debilitaba la de ellos, pero la campaña en redes de Victoria se intensificó. Sus publicaciones se volvían más dramáticas a medida que la realidad contradecía su historia. Destrozados por otra intervención fallida, cuando los ancianos manipulan a los profesionales, la familia se siente impotente. Otro revés intentando conseguir la ayuda que necesita papá. El sistema falla cuando los mayores aparentan estar bien en evaluaciones, pero batallan en la vida diaria. Convertía sus derrotas en evidencia de que el sistema no protegía a los vulnerables, manteniendo su narrativa de víctima y aumentando la presión social. Mientras tanto, Lester consultaba con 3 abogados distintos, buscando quién presentara un proceso de tutela sin pruebas suficientes. Cada cita le costaba dinero que no tenía, y todas producían el mismo resultado: ningún abogado competente aceptaría ese caso. Pero el fracaso solo los volvía más peligrosos. «Tu padre se va a arrepentir de oponerse a nosotros», escuché a Lester decirle a Victoria en una llamada que grabé legalmente desde mi propiedad, cuando volvieron por el bolso que ella había olvidado en su emboscada del restaurante. La respuesta de Victoria me heló más que sus amenazas. Las redes sociales son solo el comienzo. Si la vía legal no funciona, encontraremos otra manera de hacerle la vida imposible. Esa noche me senté en mi biblioteca, rodeado de pruebas de sus ataques fallidos y de sus amenazas crecientes. Evaluaciones médicas y sociales confirmaban mi competencia. Los abogados habían descartado sus intentos de tutela. Los bancos mantenían a salvo mis bienes, pero algo en el tono de Victoria sugería que planeaban abandonar toda pretensión legal. Abrí mi caja fuerte una vez más, sacando documentos que esperaba no usar jamás. Si querían ir más allá de la ley y la razón, descubrirían que algunos viejos conservan colmillos mucho más afilados de lo que aparentan. La verdadera guerra estaba por comenzar. La mesa de caoba en Peterson Klein & Associates brillaba bajo el sol de la tarde que entraba por los ventanales del centro de Chicago. Extendí mis archivos perfectamente organizados, mientras Sarah Peterson los revisaba con la meticulosidad que le había dado fama como la mejor abogada de derecho de ancianos en la ciudad. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión? Señor Dean levantó la vista de las modificaciones del testamento, los lentes reflejando la luz. La desherencia total es irreversible una vez ejecutada. Totalmente seguro. Acomodé los papeles con cuidado.
Mi hijo ha mostrado su verdadero carácter con meses de hostigamiento sistemático. Estos documentos lo prueban. Ella asintió revisando el archivo de evidencias, que preparé capturas de las publicaciones difamatorias de Victoria, transcripciones de las llamadas amenazantes de Lester, declaraciones de vecinos sobre su campaña de intimidación, reportes médicos y sociales confirmando mi competencia. La documentación de acoso es completa, murmuró al repasar los reportes del banco sobre el intento de Lester de acceder a mis cuentas. Combinado con los intentos fallidos de tutela, usted tiene un caso sólido para desheredarlo. 2 horas después, firmé el Nuevo Testamento ante 2 testigos viendo desaparecer el nombre de mi hijo de mi herencia en favor de la Fundación Educativa Infantil de Chicago, el Grupo de Defensa del Cuidado de Mayores y el Fondo de Mejora de la Biblioteca Harold Washington. Organizaciones que usarían mi patrimonio para ayudar, no para explotar. Los documentos pesaban más en mi maletín al regresar a casa cargados con 72 años de sabiduría y la amarga certeza de que algunos hijos terminan siendo extraños con rostros conocidos. Esa noche marqué el número de Lester desde mi despacho, el mismo cuarto donde alguna vez planeé su educación universitaria y soñé con trabajar a su lado en el negocio familiar. Papá, su voz traía una esperanza cautelosa, quizá pensando que tras meses de fracasos legales, yo finalmente había cedido. Hijo, he estado reflexionando sobre todo lo que ha pasado entre nosotros, manteniendo el tono medido, ni hostil ni cálido. Quiero hablar de nuestro futuro, de todo. Al fin un alivio notorio se filtró en su respuesta. Sabía que entrarías en razón, viejo. Victoria decía que eras terco, pero yo le dije que al final entenderías. Viejo. Incluso creyendo haber ganado, no pudo resistirse a la crueldad ligera que ya era su sello. Tengo una sorpresa para ti, continué abriendo mi maletín para comprobar que las copias del Nuevo Testamento estaban listas. Veámonos mañana en la noche en Bella Vista. A las 7 en punto. Quiero arreglar todo entre nosotros de una vez por todas. Bella Vista, perfecto, papá. El mismo lugar donde ocurrió nuestro malentendido. Malentendido, su forma suave de llamar a la escena en que me arrojó café a la cara mientras intentaba obligarme a entrar en un asilo. Trae a Victoria, añadí. Ella también debe escuchar lo que tengo que decir. Colgué y me quedé sentado en la penumbra, rodeado de libros y recuerdos que me habían sostenido durante meses de guerra familiar. La noche siguiente pondría fin a ese conflicto, pero a diferencia de los ataques burdos de mi hijo, mi resolución estaría cimentada en la ley, en pruebas sólidas y en la estrategia que me había hecho exitoso mucho antes de que él naciera. Abrí la caja fuerte una última vez, sacando el sobre que no solo contenía documentos legales, sino la esencia cristalizada de la decepción de un padre convertida en acción definitiva. Algunas lecciones se enseñan con paciencia, otras requieren el corte limpio de consecuencias que no admiten negociación ni marcha atrás. Bella Vista se sentía distinto al entrar con la carpeta bajo el brazo. La misma luz cálida, el mismo jazz suave. Pero esta vez caminaba por el comedor como un hombre armado con la verdad, no con esperanza. El maître me condujo a la mesa 7, la misma donde mi hijo me había humillado 3 meses antes. Lester y Victoria ya estaban sentados, sus rostros iluminados de anticipación, vestidos para lo que creían sería su cena de Victoria. Lester con su mejor traje, y Victoria luciendo joyas que seguramente habían sido financiadas con mi generosidad pasada. Papá, te ves increíble. Lester se levantó para abrazarme, su actuación de afecto filial casi convincente. Me alegra tanto que por fin vayamos a arreglar todo. Victoria sonreía radiante a su lado con el celular colocado disimuladamente para registrar lo que pensaba sería su triunfo sobre el viejo terco. Coloqué mi carpeta sobre la mesa con la misma atención con que antes cerraba contratos millonarios de bienes raíces. Prometí una sorpresa. Aquí está. El primer documento que saqué fue una copia de mi Nuevo Testamento, fechado apenas ayer, y con el sello oficial de Peterson Klein & Associates. Lo puse frente a Lester, observando cómo su expresión ansiosa se desmoronaba al llegar a la cláusula de desheredación. «Esto es imposible». Su voz se quebró. «No puedes hacerme esto». «Puedo, y ya lo hice». Saqué el segundo juego de documentos, pruebas de su campaña de hostigamiento, recopiladas durante meses. También tengo registros completos de tus intentos de destruir mi reputación, acceder a mis cuentas y forzarme a un encierro.
El rostro de Victoria perdió todo color al reconocer sus propias publicaciones en redes impresas y selladas con precisión legal. Su cuidadosa siembra de simpatía comunitaria, sus mentiras sobre mi estado mental, su coordinación con Lester, todo expuesto en blanco y negro. «Impugnaremos esto en la corte», chilló, atrayendo miradas de mesas vecinas. «Tú no estás en condiciones de tomar estas decisiones». Sonreí por primera vez esa noche al abrir la última sección de la carpeta. ¿Con qué pruebas? Con estas evaluaciones médicas que confirman mi plena competencia. Con estos reportes de servicios sociales que me liberan de cualquier preocupación. O quizá con los registros del banco que muestran tus intentos fallidos de fraude. Cada documento caía sobre la mesa como clavo en su ataúd. Diagnósticos de médicos, reportes de trabajadores sociales y abogados, transcripciones de llamadas amenazantes de Lester, capturas de pantalla de los posts difamatorios de Victoria con análisis jurídico. Lester hojeaba el testamento buscando un resquicio inexistente. La Fundación Educativa Infantil de Chicago, el Grupo de Defensa del Adulto Mayor. ¿Prefieres darle todo a extraños en lugar de a tu propio hijo? Prefiero dar mi patrimonio a organizaciones que ayudan en lugar de explotar. Me recosté en la silla sintiéndome más ligero que en meses. Instituciones que saben la diferencia entre cuidar y manipular. La compostura de Victoria se hizo pedazos. Esto es una locura. Somos tu familia. Solo queríamos ayudarte. Ayudarme. Difamando mi salud mental, intentando meterme en un asilo y robarme mi casa. Guardé los documentos con calma sin elevar la voz. La ayuda rara vez incluye humillaciones públicas y fraudes financieros. Las pruebas eran abrumadoras e irrefutables. Meses de acoso sistemático, documentados con la precisión de un empresario que sabía protegerse de depredadores. El rostro de Lester pasó del shock a la negación, a la rabia y finalmente a una súplica patética disfrazada de negociación. «Papá, por favor, podemos arreglarlo. Yo voy a cambiar». Victoria se disculpará. «Te vamos a demostrar que lo merecemos. Ya demostraron lo que merecen». Me puse de pie dejando los papeles sobre la mesa como escombros de sus sueños destruidos. «Adiós, Lester. Adiós, Victoria». Lo último que escuché al alejarme fue el llanto histérico de Victoria y los susurros frenéticos de Lester sobre abogados y apelaciones. Los estertores de su derrota. 3 meses después me encontraba en la sección infantil de la biblioteca Harold Washington, rodeado de caritas ansiosas, mientras pasaba las páginas de Donde viven los monstruos. La luz de junio entraba por los ventanales altos, iluminando el rincón de lectura donde me había vuelto voluntario habitual. «Señor Dean». «¿Nos lee otro cuento?», preguntó Sophie. Una niña de 6 años, con trenzas y sonrisa chimuela. «Claro, corazón, ¿cuál quieres?». El entusiasmo de los niños era contagioso. Su afecto sincero curaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Estas sesiones semanales se habían vuelto lo mejor de mis días, prueba de que aún se podían construir relaciones basadas en alegría y no en obligación. Al terminar y ver a los pequeños irse con sus padres, caminé 3 cuadras hasta el Café Romanos, donde mi grupo de almuerzo de los martes ya me esperaba. Frank Morrison me saludó con la mano desde nuestra mesa junto a la ventana. «Elden, cada vez te ves mejor». Margaret Chen, maestra jubilada, sonrió con calidez. «La jubilación te sienta de maravilla». «La libertad me sienta bien», corregí suavemente, acomodándome en la silla con la satisfacción de un hombre que al fin había aprendido la diferencia. Charlamos de libros de jardinería y del próximo evento para recaudar fondos en la biblioteca, donde mi donativo financiaría un nuevo programa de lectura infantil. Conversaciones sencillas entre personas que disfrutan de la compañía mutua sin agendas ocultas ni cálculos económicos. Esa tarde trabajé en mi jardín, cuidando los tomates y las rosas que Marta había sembrado años atrás. La casa volvió a sentirse viva, llena de amigos que pasaban por un café y vecinos que pedían prestados libros de mi extensa colección. Las mismas habitaciones que antes retumbaban de soledad, ahora vibraban con conexiones humanas auténticas. Dentro encontré un montón de cartas esperando en mi escritorio. Notas de agradecimiento de las organizaciones benéficas que habían recibido mis aportaciones, cada una detallando en qué se usaba el dinero becas, para jóvenes de escasos recursos,
apoyo a investigaciones médicas, programas de defensa para adultos mayores que protegían a los vulnerables de la misma explotación que Lester y Victoria intentaron. Una carta en particular llamó mi atención, era de una joven cuya colegiatura universitaria había sido cubierta por la Fundación Educativa. Su gratitud era sincera y concreta, describiendo cómo la beca había transformado el destino de toda su familia. Ese era un verdadero legado, no la herencia exigida por mi hijo, sino un impacto real en vidas que necesitaban esperanza y no limosnas. Al llegar la tarde, me senté en mi biblioteca con una taza de té y la biografía que estaba disfrutando. El teléfono permanecía en un silencio bendito, sin llamadas desesperadas de Lester, pidiendo reconciliación sin amenazas de Victoria, con demandas legales que nunca llegarían, solo paz interrumpida por el suave tic-tac del reloj de la repisa y el crujir de las páginas al pasar. Por la ventana vi a la señora Henderson cuidando sus rosales en la casa de al lado. Me saludó con la mano al verme, el gesto simple de una vecina que se había convertido en amiga después de que terminara el drama tóxico con mi familia. Vínculos comunitarios construidos en respeto mutuo, no en obligación de sangre. Los documentos en mi caja fuerte seguían intactos. Protecciones legales que ya no necesitaría porque la amenaza para la cual fueron diseñadas se había destruido sola con su propia avaricia y crueldad. A veces las mejores victorias eran las silenciosas, cuando la justicia surgía de las elecciones de la gente más que de los castigos recibidos. Me tomó 72 años comprender que la familia es más que genética, que el amor necesita respeto para sobrevivir y que algunas relaciones son demasiado venenosas para salvarse por mucha historia compartida. La lección más dura fue aceptar que protegerte de la explotación a veces significa soltar a personas que un día valoraste. Pero al dejar atrás ese lazo tóxico, encontré espacio para vínculos que nutren en lugar de desgastar, amigos que aprecian en lugar de calcular, y una comunidad que valora el aporte antes que la herencia. La tarde de verano se extendía frente a mí llena de placeres tranquilos y paz verdadera. Esa clase de serenidad que el dinero no compra, pero la sabiduría sí crea. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios para escuchar la siguiente historia.